Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. ¿Qué comenzó a pasar este hombre? Necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las arrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. ¿Qué es la madurez? Es un estado de una cosa que ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto. Y hoy vamos a estar viendo cómo vencer la inmadurez. El primer paso tenemos que identificar si tenemos un problema de inmadurez en nuestras vidas. Dice que este hombre, volviendo en sí, que quiere decir recobrar el conocimiento, que quiere decir construcción reflexiva, tuvo que autoexaminarse y reconocer por qué se encontraba en esa situación. Estos son los momentos donde reconocemos que muchas veces estamos viviendo el resultado de una decisión que nosotros mismos hemos tomado. Es tomar responsabilidad y autoexaminarse en el por qué se encuentra en ese lugar. Este fue el primer paso de este hombre para él poder, recapacitar y verse él mismo donde se encontraba. Muchas veces, hemos escuchado sobre este hijo menor, que quizás era un hijo irrespetuoso, que quizás era un hijo, rebelde. Pero hoy quiero invitarte a que cambiamos nuestra perspectiva en cómo miramos a este hijo menor. Y yo estoy viendo, cómo este hijo menor va al padre para pedirle, parte de la hacienda que le correspondía. Quiere decir que este hijo conocía a su padre, tenía relación con su padre y quizás hasta amaba mucho a su padre. Pero él vino con su padre, pidiendo algo que se le diera antes del tiempo que él verdaderamente lo necesitaba. Pero el padre, así como contó Jesús, dice que les repartió sus bienes. No cuestionó al hijo, no se sentó para explicarle al hijo, ni para preguntarle para qué necesitaba o para qué quería, aquella herencia. Sino que simplemente el padre escuchó la petición del hijo menor y hizo cuentas. Porque su amor, era así de grande y de inmenso. Y yo me imagino a este padre tan amoroso y a este hijo, que igualmente amaba a su padre, pero él pensaba que estaba listo para recibir esta herencia. Dice que él, no muchos días después, él juntó todo y se fue lejos. Y allí malgastó su herencia, viviendo perdidamente. Pero llegó un tiempo en la vida de este hombre, cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Vemos aquí como este hombre tenía todo lo
embargo, no se preparó, ¿verdad? No apartó algo, no pensó después de él recibir esta herencia, no tenía un plan, ¿verdad? Porque una persona, ¿verdad? Que tiene un problema de inmadurez es una persona que no planifica, es una persona, ¿verdad? Que no estudia, es una persona que no se aparta, ¿verdad? Para llenarse primero en la área que es importante, ¿verdad? De no solamente, ¿verdad? Tener conocimiento de algo, ¿verdad? Sino de que lo lleve consigo y lo siga practicando. Pero él se va y malgasta todo. Entonces, este hombre decide tratar de arreglar su situación, ¿verdad? Y dice que él se acercó a los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Consiguió un trabajo y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Este hombre, aún batallando, aún él teniendo un trabajo, ¿verdad? Él aún teniendo esto, aún él no le alcanzaba lo que él ganaba para él poder saciarse, para él poder llenarse, para él poder tener lo suficientemente para seguir adelante, para seguir sosteniéndose por sí mismo. Y él tomó un paso muy importante, que como hijos de Dios, cuando nos encontramos en situaciones de estas, cuando nos encontramos en situaciones, ¿verdad?, donde hemos pedido ciertas cosas al Padre, donde nos hemos acercado a Él y lo hemos recibido, ¿verdad? Pero de un momento a otro perdemos el equilibrio, perdemos nuestro lugar y nos vamos apartando, nos vamos secando, nos vamos apagando, ¿verdad? Y nos vamos alejando poco a poco de la presencia del Señor, ¿verdad? Lo primero que podemos hacer, así como hizo este hombre, dice que él entonces, después de él ver, ¿verdad?, de tratar por sí mismo, arreglar esta situación, esta dificultad, porque yo me imagino que esto no fue nada fácil para este hombre, después de tenerlo todo, ¿verdad? Y después de salir con manos llenas de su casa, ¿verdad? Estar en un nivel donde aún nadie le quería dar ni siquiera la comida de los cerdos. Yo me imagino que este fue un dolor muy grande para este hijo. Este fue, ¿verdad?, una humillación. Este fue una vergüenza. Esto fue algo que lo tuvo que llevar a pensar, ¿verdad?, a meditar, a reflexionar, para él poder verse dónde se encontraba, por qué se encontraba, cómo es que él, después de tenerlo todo, ya no tenía nada, ¿verdad? Dice que él entonces, volviendo en sí, nosotros podemos vencer la inmadurez volviendo en sí y autoexaminándonos, viendo dónde estamos, ¿verdad? Viendo dónde estamos, por qué estamos donde estamos. Y él se hace una pregunta, porque para poder autoexaminarnos es necesario cuestionar, es necesario hacer preguntas importantes. Y él se recordó de la casa de su padre. ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Llegó ese tiempo donde este hijo menor volvió en sí, se acordó de su padre, la casa de su padre, se acordó de lo que tenía y miró sus manos y vio que no tenía nada, y se acordó que había muchos trabajadores en la casa de su padre que tenían pan de sobra, pero él estaba en la misma condición
con hambre y muriéndose de hambre, como dice la palabra, pero yo aquí perezco de hambre. Él miró su situación y se examinó. ¿Cómo vencer la inmadurez? Paso número 2. Él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Hay que levantarnos del lugar donde nos encontramos con una perspectiva distinta y diferente. ¿Verdad? Él se levantó, dice, me levantaré e iré a mi Padre. Esto es una de las cosas muy importantes en nuestras vidas. Cuando nos encontramos en un lugar donde sabemos que estamos sufriendo por una mala decisión, estamos pasando un mal momento, una temporada difícil, una prueba o una lucha, y aún todavía no hemos autoexaminado nuestras vidas, aún no nos hemos hecho las preguntas que quizás debemos de hacernos, ¿verdad? Él dice, me levantaré y iré a mi Padre. Y es necesario que cuando nos encontramos en este lugar, cambiar nuestra perspectiva, ¿verdad? Hacer esa pregunta, pero caminar hacia el Padre, poner nuestra mirada en el Padre, poner nuestra mirada, nuestra confianza en Él, ¿verdad? Él hizo algo de las cosas muy importantes, que se levantó. Y muchas veces hay hermanos o hermanas que nos encontramos frustrados, cansados, irritados, enojándonos, peleando los unos con los otros, ¿verdad? Peleando en nosotros mismos porque no hemos tomado la decisión de levantarnos, no hemos tomado la decisión, ¿verdad?, de ir al Padre con nuestra situación, no hemos tomado el paso primario, ¿verdad? Esquipeamos este paso de volver en sí y de reflexionar, pasamos ese paso, ¿verdad? Pero este hijo primero tuvo que reflexionar, primero tuvo que volver en sí, primero tuvo que autoexaminarse y entender que él se encontraba en una situación que era el resultado de una mala decisión que tomó en su vida. Y el segundo paso es levantarse. El segundo paso es no quedarse allí donde te encuentras. El segundo paso es no dejar que la amargura inunde tu corazón. Es no dejar que cosas se peguen a tu vida. Es no dejar, ¿verdad?, que aquellas cosas sigan dañando tus emociones, sigan dañando tu caminar, para que tú te levantes y camines hacia el Padre y vayas hacia Él con lo que has reconocido. Él dijo, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. El resultado de una autorreflexión. Lo que él dijo, ¿verdad?, en ese momento. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. ¿Verdad? Él iba con un pensamiento distinto y diferente. ¿Verdad? Él quizás en ese momento sí tenía culpa. Quizás estaba lleno, ¿verdad?, de indignación, estaba lleno de vergüenza, de tristeza, estaba lleno de dolor, ¿verdad?, por la misma decisión que él había tomado, por esos pasos que él había dado fuera de la voluntad de Dios, fuera de la presencia del Padre. Todo aquello que él, ¿verdad?, había vivido desde el momento que él partió de su casa hasta el momento donde él se encontró en el lugar donde el mundo se le venía encima y donde no miraba un resultado mejor, donde no miraba un mejoramiento, donde no miraba la posibilidad de sustentarse y de salir adelante por él mismo. Él decide volver al Padre, él decide hablar con el Padre y él va con un pensamiento, ¿verdad?, de humildad. Él dice, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo.
hazme como uno de tus trabajadores. Él regresa a la casa del Padre con esa humildad, ¿verdad? Con un corazón humilde, con un corazón distinto, con un corazón diferente, ¿verdad? Con un corazón de que no voy a reclamar, con un corazón de que no voy, ¿verdad? A llorar más, no voy a quedarme aquí, porque este hijo pudo haber dicho, pero si mi padre, ¿verdad? ¿Por qué me dio esto? ¿Verdad? Si yo sabía que quizás me iba a perder. Pero él se va con un corazón humilde hacia su padre. Y como vemos aquí, y levantándose fue a su padre. Y qué hermoso como este padre, que dice que y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Como este padre que amaba tanto a su hijo, que estaba esperándolo, ¿verdad? De tiempo atrás, que estaba esperándolo con ansias, que estaba esperándolo con amor, con ternura, que estaba esperándolo con compasión, que estaba esperándolo con misericordia, ¿verdad? Lo vio de lejos, dice la palabra, y corrió hacia él y se echó sobre el cuello y lo besó, ¿verdad? Este padre demostrando ese amor eterno, ese amor infinito, ese amor de comprensión, ese amor de decirle, ¿sabes qué? No tienes que decirme nada, no tienes, ¿verdad?, que pedirme perdón, no tienes que venir a mí con un corazón, ¿verdad?, lleno de dolor, ¿verdad? Porque yo aquí estaba todo este tiempo, cada noche antes de que tú te dormías, antes de que tú te levantabas, estaba yo esperando desde ya este momento para abrazarte, este momento para besarte, este momento para recibirte una vez más en mi casa, para que tú veas y entiendas que yo estoy contigo, que yo te amo, que yo soy el Dios que te creé, yo soy el Dios que te levanto, el que te restauro, que yo soy el Dios que te sano tus heridas, que yo soy el Dios que transforma tu vida, pero que igual permite, como dice su palabra, que tengamos, ¿verdad?, ese libre albedrío, en la oportunidad de tomar decisiones. Y él, ¿verdad?, lo besa y el hijo le pide perdón. Le dice, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. ¿Verdad? Él viene con ese corazón contrito y humillado. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto traer la mejor ropa y vestirlo y poner un anillo en su mano y sandalias en su pie. Este padre tenía todo preparado para su hijo. Este padre, ¿verdad?, sabía que su hijo iba a regresar. Este padre que con ansias lo esperaba, tenía todo preparado para la llegada de su hijo. Y qué hermoso ver cómo este padre, a pesar de que muchas veces nos podemos encontrar en situaciones, ¿verdad?, donde hemos cometido errores, Él siempre nos espera con lo mejor. Él siempre nos espera con una palabra de aliento. Él siempre nos espera con una palabra de amor. Él siempre nos espera con algo para traer cambio a nuestra vida. Él siempre nos espera, ¿verdad?, con ese deseo de revestirnos y de devolvernos la autoridad y devolvernos, ¿verdad?, el propósito por el cual Él nos ha creado y devolvernos, ¿verdad?, aquello que necesitamos para vivir vidas conforme a su voluntad y tener todo aquello
aquel hijo que amaba al padre, pero aún no había alcanzado la madurez para salir fuera de la casa. No había alcanzado la madurez por aquello que había pedido y había obtenido. Y vemos aquí que el padre le pone el anillo, lo viste, le pone las sandalias y le trae, ¿verdad?, un becerro engordado, lo matan y comienza la fiesta. Qué hermoso, ¿verdad? Rápidamente este hombre que ya estaba pensando en el día que su hijo regresara, ¿verdad? Él ya sabe qué becerro van a matar, él ya sabe los platos que van a servir, él ya sabe cómo las mesas se van a preparar para ese hijo, él ya sabe la fiesta que van a traer, él ya sabe, ¿verdad?, los músicos que van a venir a alegrarse con él. Y sucede algo, ¿verdad? Él hace una fiesta porque dice, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello, ¿verdad? ¿Cómo es que se preparó una fiesta de un momento a otro y no le avisaron? ¿Cómo es, verdad, que hay fiesta en mi casa y ni siquiera sé, verdad? O quizás no he recibido la invitación. Pensaba, yo creo, ¿verdad?, este hijo. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Podemos ver, ¿verdad?, en este otro hermano que igual había recibido, porque dice que el padre les repartió sus bienes a ambos. Ambos recibieron, ¿verdad?, cada uno de su herencia. El uno se fue y el otro se quedó, ¿verdad? Pero el otro hace una reclamación que estamos viendo aquí, ¿verdad? Aunque él se quedó en casa, ¿verdad? Él le dice a su padre, enojado, porque su padre había hecho fiesta por su hijo. Cuando aún hay inmadurez en nuestras vidas, vienen reclamos. Reclamamos al Padre el por qué, cuestionamos al Padre, ¿verdad? El por qué de ciertas cosas, el por qué de esto, el por qué del otro, ¿verdad? Y nos quedamos en un lugar, ¿verdad?, de enojo, en un lugar de ira, en un lugar como de querer hacer pleito, ¿verdad? En un lugar de querer dividir, en un lugar que quizás no nos corresponde. Pero miren cómo el padre responde a este hijo. Cómo ese padre
¿verdad?, responde al corazón de este hijo que estaba enojado y no quería entrar. Y su padre le rogaba que entrara a la fiesta. ¿Verdad? ¿Cómo es que vamos a vencer si hay inmadurez en nuestras vidas? Volviendo en sí, ¿verdad? Levantándonos del lugar donde estamos. Este hijo, ¿verdad?, estaba enojado y estaba reclamando. Quería una respuesta. Quería saber, ¿verdad?, por qué, el por qué. Pero el padre le responde, le dice: mira, todo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Y podemos ver aquí en estos dos hombres que tomaron rumbos distintos, decisiones diferentes en su vida, con la decisión, con lo que iban a hacer cada uno con sus bienes. El uno los malgastó, pero el otro se quedó en la casa. Pero aún, ¿verdad?, aún él era uno que no pedía. Era uno, ¿verdad?, que recibió la herencia, pero no tenía la confianza con el padre para venir y decirle: Padre, quiero hacer una fiesta. Dame un becerro, ¿verdad? Pon la música, los platos, la mesa, prepara el ambiente, ¿verdad? Pero no, era un hijo, ¿verdad?, que igual amaba al padre. Igual, ¿verdad?, lo amaba, igual el padre lo amaba a él, pero era un hijo que no pedía, un hijo que no se acercaba al padre para pedirle algo. Y el padre le habla, ¿verdad?, y le dice: pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. ¿Verdad? Él le dice, él trata de traerle al hermano, ¿verdad?, a concientizar de que era necesario hacer fiesta. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el que estaba alejado había regresado. El que estaba apartado había vuelto de nuevo. Y el que estaba herido, ¿verdad?, podía recibir la sanidad y podía recibir la provisión y podía recibir todo lo que el otro también tenía. ¿Qué es lo que hace la inmadurez en la vida como personas o como cristianos? Primero, la inmadurez, ¿verdad? La inmadurez te puede llevar a alejarte del Padre por cualquier cosa. Aun cuando recibas lo que ya le pediste al Padre, lo que ya le pediste a Dios, lo recibas, ¿verdad? Pero cuando no has alcanzado una madurez que el Padre quiere que todos alcancemos, ¿verdad?, hace que nos apartamos, nos enfriemos. Y lo que viene sucediendo cuando nos encontramos en el momento difícil, ¿verdad?, nos lleva cuando vamos creciendo de una etapa a otra y comenzamos a tomar pasos de madurez en nuestra vida, ¿verdad?, a querer autoexaminarnos, de querer, ¿verdad?, volver en sí, de querer reflexionar en dónde estamos, por qué estamos, ¿verdad?, y qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque muchas veces es el resultado de algo que se plantó, o de algo, ¿verdad?, que sucedió, o de algo que, ¿verdad?, estamos viviendo por alguna razón, ¿verdad? Y cómo vamos a vencer, ¿verdad? Por última vez, vamos a vencer
con esa oportunidad de darnos a nosotros mismos, de reconocer y de reflexionar, ¿verdad? De tomar aquellos pasos necesarios, de no quedarnos donde estamos, ¿verdad? De soltar cosas que tienen que ser arrancadas de nuestras vidas, de entregárselas, ¿verdad? En oración al Padre, de soltárselas en oración y en búsqueda, en dejar aquellas cosas que aún nos siguen hiriendo, ¿verdad? Aquello que nos está lastimando, aquellos que nos hacen reaccionar, ¿verdad? De una manera que no es ni agradable para nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como yo les decía, ¿verdad? Nuestras emociones son el resultado, es la reacción de una raíz que hay en nuestro corazón. ¿Cómo reaccionamos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cómo nos dirigimos? Es el resultado. Esa reacción está saliendo de una raíz que hay muy profunda en nuestro corazón. Y hay que saber, ¿verdad? Hay que saber reconocerlo. Hay que saber, así como este hijo supo reconocerlo, y así como el segundo hijo, ¿verdad? Tuvo que reconocer que él ya estaba dentro de la casa y que todo lo que el padre tenía era para él también. Madurez es el estado de una cosa que ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto. El Señor nos da esa oportunidad de nosotros alcanzar esa madurez donde necesitamos estar en nuestras vidas. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Si nuestras emociones están dominándonos a nosotros, hay un problema de inmadurez. Si nosotros somos dominados por nuestras emociones y no podemos reconocer